Bien, muchas gracias, Felipe, por la invitación. También saludar a cada uno de los jóvenes que forman parte de este equipo, valientes, que están dispuestos a servir al Señor, aún con pandemia, aún con dificultades, pero siempre con el corazón puesto en la misión, que es predicar el Evangelio y hacerlo a través de las publicaciones, que es una herramienta muy poderosa que la Iglesia siempre ha tenido a través de su historia para predicar el mensaje. Así que, chicos, que el Señor les bendiga, ánimo, fuerza. Eh, Recuerden esa cita poderosa de Elena de White donde ella dice que no tenemos nada que temer al futuro a menos que olvidemos cómo Dios nos ha conducido, dice, en el pasado. Y si el Señor ha guiado a su iglesia y nos ha guiado a cada uno de nosotros en nuestra vida, no tengan duda de que el Señor lo seguirá haciendo también frente a lo que viene, a los desafíos que tienen que enfrentar en esta área tan maravillosa que es también las publicaciones, el colportaje. Eh, bueno, desearles también un feliz sábado a cada uno. Esperamos que sea en realidad un día especial de gozo, de alegría, de regocijo en la presencia del Señor y que puedan también recrearse y fortalecerse en Cristo Jesús, en la adoración, en la palabra de Dios. Bueno, Felipe me pidió que pudiera compartir con ustedes una reflexión, una meditación en esta hora, en este encuentro, en este grupo pequeño. Y yo quisiera tal vez iniciar, ¿no? Haciendo una pregunta, una declaración y al mismo tiempo una pregunta. Todas las personas en la vida o todos los seres humanos tienen arraigado tal vez un pensamiento, y un pensamiento es querer alcanzar el éxito, ¿no? Es decir, todas las personas yo creo que se preparan y se forman con el deseo de eso, es decir, de poder desarrollarse en la vida y alcanzar lo que se llama, ¿no es cierto?, el éxito. Ahora, sin embargo, en este mundo, a veces el precio, ¿no?, de alcanzar el éxito, para algunos significa buscar caminos o alternativas que impliquen a veces renunciar a sus propios principios, a sus convicciones, para tratar de alcanzar, ¿no es cierto?, ese éxito. Algunos asimilan o entienden el éxito como fama, ¿no? Y algunos quieren alcanzar fama y creen que eso es éxito. Yo recuerdo hace algunos años atrás, cuando comenzaron toda esta programas acá en la televisión chilena, que obviamente no son propios de Chile, sino que son extraídos afuera, estos reality, no sé si ustedes, me imagino que han escuchado de eso, han visto por ahí, bueno. Yo todavía recuerdo el primer reality, ¿no?, que comenzó acá en Chile, que, que tuvo allí una cantidad de jóvenes encerrados en un lugar donde ellos tenían que hacer ciertas actividades, participar allí. Y uno de esos primeros realities tenía un título bastante especial, se llamaba algo así como Protagonistas de la Fama, algo así. Y claro, la idea de ese reality era los que estaban allí lograr alcanzar la fama o el éxito a través de algunas experiencias o, digamos, el fortalecimiento o el desarrollo de ellos en algunas áreas, la música, etcétera, es decir, donde tuvieran ellos mayores virtudes. Entonces estaban allí y el ideal de ellos era alcanzar la fama, era alcanzar el éxito. Y recuerdo que estuvieron encerrados una cantidad de meses. Bueno, ustedes saben más o menos la dinámica de todo eso, lo que significa ese tipo de programas, ¿no? Que al final es como vivir en una casa de vidrio, ¿no? Porque hay cámaras de televisión, se supone, bueno, ahí editan obviamente lo que pasa allí, pero se van mostrando situaciones que se van dentro de la convivencia. Pero yo recuerdo que al final de ese llamado programa, ¿no? De este reality, ¿no? Finalmente, yo recuerdo que los que ganaron, claro, ganaron, fueron reconocidos, pero si ustedes preguntan hoy día cómo se llaman, cuáles son los nombres, si lograron la fama, la verdad es que no lo lograron. O sea, hasta el día de hoy solamente quedaron en el recuerdo de lo que fue ese primer evento, pero lo que ellos pensaban como el éxito o la fama que iban a alcanzar no lo lograron. Otros esperan encontrar, ¿no es cierto?, el éxito o el reconocimiento a través de el dinero. Y entonces algunos piensan que el éxito está en eso, en una riqueza, en alcanzar, ¿no es cierto?, un mayor poder económico. Algunos dicen por ahí, ¿no?, que el dinero no da la felicidad, pero la compra, dicen otros, ¿no? Pero en realidad, claro, no, en realidad pensar en lo material, para algunos creen que ahí está la realización, para algunos creen que ahí está la felicidad. Pero sin embargo, nosotros tenemos que ser conscientes de lo siguiente: frente a todas las cosas que nosotros podamos adquirir o hacer en esta vida, todo lo de este mundo solamente es pasajero. Lo de este mundo es temporal.
lo que tú construyas en este mundo finalmente es transitorio. No puedes pensar que lo que tú estás construyendo en esta vida es algo que va a perdurar para siempre. Puedes tener una gran empresa, pero basta con que venga una debacle económica y tu empresa se fue a la quiebra, como pasó en algunos momentos en la historia o incluso hoy día frente a lo que estamos viviendo en esta pandemia. Así que si tú pensabas que tu éxito estaba allí y que eso era lo trascendente, deja de decirte que todo lo que en este mundo se construye es temporal. Por lo tanto, lo material es temporal, es necesario, pero es temporal, pero no es el fundamento del éxito, la experiencia de las personas. Ahora, frente a esta pregunta, es decir, ¿cómo nosotros podemos alcanzar ese éxito? ¿Dónde podemos encontrar una respuesta? Y esa respuesta la encontramos en la Biblia. Mira, y yo quisiera compartir con ustedes un poquito aquí una presentación. Se está viendo, ¿cierto? ¿Sí? Sí, pastor. ¿La logré Sí, se compartir? ve. Perfecto. Y yo quiero hablarles un poquito de un líder que está en la Biblia y que este líder alcanzó finalmente éxito en un momento en la vida. Y fue reconocido dentro de la historia bíblica tal vez como uno de los hombres más exitosos en su tiempo, que tuvo una capacidad especial para gobernar y que además de eso, hasta el día de hoy, es reconocido en la historia tal vez como el hombre más sabio que ha pisado sobre la tierra. Y ese hombre se llama Salomón. Y yo quiero reflexionar con ustedes un poquito en el éxito de Salomón. Sabemos que la vida de Salomón tiene, ¿no es cierto?, sus momentos muy buenos, como también tiene otros momentos que fueron muy difíciles, vacíos dentro de su vida. Pero yo quiero centrarme específicamente en el primer momento de la vida de Salomón. Miren, Salomón llegó a ser el tercer rey de Israel. Recuerden ustedes que Israel, como nación, al principio no tenía una monarquía, es decir, no habían reyes, sino que Israel estaba guiado específicamente por lo que eran los líderes espirituales que Dios levantaba, que eran los jueces en su momento. Y allí había un juez y profeta que se llamaba Samuel, que había guiado al pueblo por bastante tiempo. Pero el pueblo en algún momento dice, no, nosotros queremos tener rey así como el resto de las naciones. Así que finalmente le pidieron a Samuel que querían rey, y Dios les concedió el pedido. Y en la instauración de la monarquía, Israel se mantuvo como una nación unida, es decir, las 12 tribus, bajo tres reyes durante 120 años. El primero fue Saúl, el segundo fue David, y el tercer rey fue Salomón. Cada uno de ellos, dice la historia, alcanzó a gobernar 40 años, ¿no es cierto?, a Israel, a la nación de Israel. Y miren, Salomón es el tercer rey dentro de esta secuencia, ¿no?, dentro de la monarquía unida, porque después de Salomón el reino se divide. Ahí es donde ocurre la división del reino del norte y el reino del sur. 10 tribus, ¿no es cierto?, Israel, 2 tribus Judá, capital Samaria al norte, Jerusalén, capital, ¿no es cierto?, el reino de Judá. Pero miren, Salomón, por lo tanto, vivió entre el año, ¿no es cierto?, 971 hasta el año 931, fue su periodo de su reinado. Fue hijo de David y Betsabé. Conocemos nosotros la historia también allí entre David y Betsabé. No vamos a entrar en los entretelones y los detalles de esa historia, pero nosotros conocemos muy bien cómo llega a ocurrir toda esa situación. Y Salomón, por lo tanto, fue ungido como soberano de los hebreos y fue también instruido por parte de David con respecto a las obligaciones, es decir, lo que significaba para él ser un rey. Eh, Aquí hay una jugada, ¿no?, muy importante de parte de Betsabé, porque había otro hermano de Salomón llamado Adonías, que él quería, por lo tanto, asumir el reino, era un hermanastro de Salomón. Pero Betsabé habla con David y naturalmente David abdica, es decir, antes de morir entrega el reino a Salomón para evitar justamente que Adonías posteriormente asumiera este reinado. Claro, el corazón de Salomón sí era un corazón que estaba dispuesto y estaba conforme a la voluntad de Dios. Y hay algunas características interesantes que hacen de Salomón un rey muy próspero. Miren, y aquí hay algunas cosas que se dicen del reinado de Salomón. Por ejemplo, primero, inició un reinado caracterizado por un largo periodo de paz y unas buenas relaciones con los pueblos vecinos, entre ellos Egipto, Arabia, Fenicia, Edom y Damasco. Entonces, Salomón, si lo vemos desde el punto de vista político, fue un líder bastante exitoso. Recuerden ustedes que la historia de David, su padre, no fue una historia muy tranquila.
La historia de David está plagada de batallas, de encuentros sangrientos, está plagada, por lo tanto, también de traición, hijos que se rebelan contra él, ¿no? Nosotros, Absalón, por ejemplo, ¿no? Hay varios detalles ahí. Pero en el caso de Salomón, Salomón logra establecer paz. Salomón logra establecer, por lo tanto, buenas relaciones con sus vecinos. Y eso trae tranquilidad a la nación de Israel. Así que eso también es sinónimo de prosperidad. Fue exitoso en eso. Muy bien. Entonces, digamos, desde el punto de vista político, un rey exitoso. Otra cosa interesante, durante su periodo o su reinado, el país experimentó también un desarrollo económico y cultural. Otro punto a favor de Salomón. Así que, si lo vemos desde la evaluación de la economía, hubo crecimiento. Si lo vemos desde el punto de vista del desarrollo del conocimiento, la cultura, también fue un muy buen reinado en ese sentido. Así que, éxito de Salomón allí. Tercera característica de su reinado. La seguridad interna y el control de las vías de comunicación facilitaron una amplia expansión del comercio hebreo, especialmente de los caballos, que desde Cilicia eran transportados a Egipto. Así que Israel, la nación de Israel, que estaba puesta en una zona geográfica bastante estratégica en la cuenca del Mediterráneo, se transformó en un paso, por lo tanto, de transacción, de comunicación, así que de comercialización. Éxito. Otra característica exitosa del reinado de Salomón: fue capaz de consolidar el poder político de Israel en la región, desposándose con una de las hijas del faraón de Egipto y estrechando los lazos de amistad con Irán, primero rey de la ciudad de Tiro. Así que también, desde este punto de vista, ¿no es cierto?, de las relaciones, Salomón logró establecer este poder político, esta tranquilidad, así que también fue exitoso. Y lo otro, la prosperidad económica, por otra parte, permitió al monarca levantar también en Jerusalén el gran templo que David había proyectado para cobijar el arca de la alianza y un suntuoso palacio real. Ahí está el reflejo finalmente de la materialización de este éxito económico de Salomón en la tarea que se le había encomendado, que era construir un templo para Dios que David había querido llevar adelante, pero que Dios no se lo permite y que Salomón lo ejecuta. Pero aquí viene la gran pregunta. ¿Qué hizo Salomón para alcanzar este éxito? ¿Qué es lo favorable en la experiencia de Salomón que le permite lograr, por lo tanto, este éxito? Y miren, yo quiero llevarles al libro primero de Reyes, por favor. Busquen ahí en su Biblia. Primer libro de Reyes, al capítulo 3, versículo 3 en adelante. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 3. Dice la palabra de Dios así: Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueño, y le dijo: Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y miren, y aquí quiero yo colocar el énfasis primero en el versículo 3. Aquí hay una primera característica que la Biblia menciona, que es la razón fundamental del éxito de Salomón. ¿Y cuál es esa razón? Dice, mas Salomón amó ¿a quién? A Jehová. Es decir, Salomón priorizó lo que era importante en ese momento. ¿Y qué era lo importante? Dios. En otras palabras, cuando el texto dice que amó a Dios, Salomón, en ese instante, cuando él está comenzando lo que es su reinado, entiende que la prioridad en su vida debe ser, por lo tanto, Dios. Y no solamente Dios, sino el hecho de andar también en los estatutos de su padre David, dice el texto. ¿Y a qué se refiere con esto? Y miren, y para entender esto, tenemos que ir al capítulo 2. Capítulo 2. Primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Dice así: Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo: Yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Y aquí están los estatutos de David. David estaba para morir, llama a su hijo
Y aquí vienen los consejos de un padre que está, por lo tanto, ya en su lecho de muerte, que no le queda mucho tiempo de vida, y traspasa a su hijo ciertos consejos o ciertas orientaciones. Y miren qué interesante. David había sido rey durante 40 años. Y en esta experiencia del reinado, David tuvo momentos que fueron muy felices, pero también momentos muy duros y muy difíciles. Al comienzo de su reinado, recuerden ustedes, David tuvo que ser perseguido, fue perseguido por Saúl, quien quería matarlo cuando David ya era ungido por Jehová. Así que David tuvo que ocultarse, tuvo que estar un tiempo allí. Después, cuando David asume el reino, no todos lo querían reconocer, así que durante algún tiempo tuvo que reinar, ¿no es cierto?, en una parte. Los que eran todavía leales a la familia de Saúl se oponían a su reinado. Finalmente, ¿no es cierto?, se logra esta unión, etcétera. Es decir, pasaron muchas situaciones, conflictos dentro de la experiencia de David como rey. Pero David, ahora que está a punto de morir, llama a Salomón y le dice: hijo, yo ya estoy para seguir el camino de todos los mortales, es decir, voy a ir a la muerte, voy a cerrar mis ojos, tú vas a asumir este reino y yo ahora quiero entregarte los consejos, las orientaciones. ¿Para qué? Para que seas un rey exitoso. Y miren, ¿dónde coloca el énfasis David? ¿Qué es lo que David le traspasa a Salomón? Tal vez uno podría haber pensado, David podría haberle dicho: mira, hijo, si quieres ser un rey exitoso, entonces tú tienes que tener un buen ejército, así que preocúpate de tener a tu lado allí buenos generales, buenos soldados, escoge los mejores hombres, etc. O si quieres ser un rey exitoso, entonces mira, tienes que hacer buenas alianzas, o cuídate de este reino, cuídate de este rey, cuídate, por lo tanto, de esta nación que es peligrosa, ¿no? Pero David no traspasa como orientación a Salomón aspectos que tenían que ver tal vez con la expertise militar o bélica, o con la capacidad diplomática, o con la habilidad de gobierno. No le dice, acá en el texto no aparece que le dice: mira, cuídate de tal persona, no, sino que la atención, el foco de David es colocar en la mente de Salomón que si él quiere verdaderamente alcanzar el éxito en su vida y como rey, lo fundamental es que Salomón debía aprender a vivir conforme a las enseñanzas, a los principios que Dios expresaba en su palabra. Por eso dice en el versículo 3, dice así: observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito, donde dice, en la ley de Moisés. Y la ley de Moisés es la expresión para referirse a la palabra de Dios. Entonces, mira qué interesante. Si en la vida tú quieres tener éxito, si en la vida en verdad tú quieres alcanzar grandes logros, lo primero que debes entender es que esos logros y esos éxitos no podrán ser reales y duraderos a menos que Dios tenga una parte real y activa en él. Y para eso, Dios tiene que ocupar el primer lugar en tu vida. Y para eso, la palabra de Dios también tiene que ocupar un lugar relevante e importante en tu vida. ¿Sabes qué es lo que Satanás intenta día a día hacer con nosotros? Satanás intenta hacernos pensar que nosotros no necesitamos de Dios, ni tampoco necesitamos de su palabra para alcanzar el éxito en nuestra experiencia espiritual y en los desafíos que tenemos por delante. Y el gran error que nosotros a veces cometemos es justamente comenzar a depender de nosotros, de nuestras habilidades supuestamente, de nuestras capacidades, y descuidamos nuestra dependencia de Dios y de las orientaciones que Dios nos da en su palabra. Mira, la experiencia del colportaje es una experiencia de fe. Es una experiencia de fe. Y en el colportaje uno ve milagros de todo tipo. Milagros en conversiones, milagros en sanidad de gente, milagros en las ventas, porque que alguien compre literatura a veces no es fácil. Pero para que eso ocurra, tú tienes que aprender a priorizar lo que es importante en la vida.
y lo importante en la vida es colocar a Dios en el lugar que corresponde. Dios es lo primero y su palabra debe ser la fuente de alimento y de fortaleza espiritual en tu vida cada día. Porque esta es una experiencia de fe. El colportaje es un camino de fe, es una obra de Dios, no es una obra humana. Y como es una obra de Dios, nosotros tenemos que aprender a depender de aquel que es el dueño de la obra. Yo recuerdo cuando me tocó colportar, le estoy hablando a ustedes, yo le digo a los chicos a veces en las clases, cuando empiezo a contar un poco de las experiencias que uno vivió en el pasado, les digo, le estoy hablando a algunos de ustedes de la prehistoria, porque capaz que ni siquiera habían nacido todavía. Pero cuando era estudiante acá en la universidad, en esos años, todavía estaba recién la universidad comenzando, hace 30 años atrás, estamos celebrando los 30 años de la universidad, y yo llegué más o menos en ese momento, cuando la universidad estaba recién pasando digamos, a conformarse lo que era la universidad, y la facultad de teología todavía era parte del instituto profesional, así que yo cuando egresé de acá primero salí como teólogo bíblico del IPA, ¿no? El año pasado, hace poquito, hicimos un plan especial, se hizo acá y logramos la licenciatura por la universidad, pero en esos años, cuando se colportaba, el colportaje no era como lo colportan ustedes hoy. Hoy día ustedes trabajan en equipo, en campaña, hasta antes de la pandemia se iban todos juntos a un lugar, ¿no es cierto? Había todo ese espíritu de compañerismo, todo eso. En el tiempo cuando yo colportaba, no colportábamos así, lo hacíamos de dos en dos. Así que íbamos a algún lugar, a alguna ciudad, en algún campo determinado, y allí nosotros teníamos que ir a colportar. Por ejemplo, hoy día ustedes en las campañas de colportaje van con una polerita que nos identifica y todo, ¿no? En esa época nosotros teníamos que andar de corbata, imagínense, verano, sobre 30 grados a veces, y nosotros encorbatados, ¿no es cierto?, en camisa, con el maletín, colportando y vendiendo la literatura y caminando por la ciudad donde nosotros estábamos colportando. Y yo recuerdo muy claramente esa primera campaña, después de haber pasado por lo que fueron las clases de colportaje acá en la universidad. Yo recuerdo que tuvimos ahí unos cursos intensivos, todo un semestre ahí se nos instruyó para el colportaje. Y recuerdo que se nos dieron muchas orientaciones de lo que no debíamos hacer. Todo lo que no debíamos hacer. Y entre esas cosas, por ejemplo, me recuerdo que una de las que a mí me quedó muy marcada en la mente era, cuando ustedes vayan a colportar a algún lugar, no tomen la guía telefónica para sacar nombres para ir a visitar. Esa fue una de las cosas que nos dijeron. Yo todavía no. Y cuando con mi compañero de colportaje fuimos a colportar, ¿qué creen ustedes que hicimos? Agarramos la guía de teléfono, sacamos nombre de la guía de teléfono, fuimos a una dirección, tocábamos ahí, salió una señora, le dijimos, muy buenos días, somos representantes del Servicio Educacional Hogar y Salud, hemos venido para visitar su hogar y estamos buscando a tal persona. Y la señora, recuerdo que nos quedó mirando así y nos dice, oh, joven, disculpe, pero él falleció hace 2 años ya. Así que en ese momento entendimos por qué no teníamos que sacar nombres de las guías de teléfono, ¿eh? Así que de ahí ya no lo hicimos nunca más. Así que los que van a colportar por primera vez, por favor, no lo hagan. Y al principio fue duro, yo recuerdo que fue duro. Salíamos por las calles, tocábamos puertas, no lográbamos captar interesados o vender alguna literatura, algo, etc. Hasta que un día, recuerdo que nuestro líder de colportaje del campo envió al asociado a acompañarnos. Y el asociado de colportaje salió con nosotros todo un día. Y ahí en la práctica, con él, entendimos nosotros cómo debíamos actuar, cómo debíamos seguir, qué cosas debíamos decir, qué no decir, y fuimos aprendiendo ahí. Pero lo que más me impactó durante ese primer verano fue lo siguiente: entender que para lograr el éxito, lo que nosotros creíamos como éxito, es decir, poder distribuir la literatura, no era algo que dependiera únicamente de las habilidades o las capacidades que teníamos nosotros, sino que teníamos que aprender a depender de Dios, a depender de Dios. Es decir, el colocar a Dios en primer lugar, el establecer esa relación personal con Dios, el guiarte a través de los principios, que la palabra de Dios sea el fundamento de tu fe, es lo que finalmente da el éxito en la vida espiritual
y en todos los desafíos que tú emprendes. Cuando el ser humano se aleja de Dios y se aleja, por lo tanto, de lo que son los principios, lo que Dios dice en su palabra, entonces no vas a ir por buen camino. Y mira, la experiencia de David fue esta. Le traspasa a su hijo estas orientaciones. Tal vez Salomón, y aquí hay un elemento importante que yo quisiera resaltar. Salomón podría haber dicho esto, cuando David le dice, mira hijo, tú tienes que ceñirte a los principios, guarda los mandamientos de Dios, condúcete de acuerdo a lo que el Señor dice. Salomón tenía dos opciones. ¿Cuáles eran las dos opciones? Salomón podría haber dicho, ¿y qué me viene a decir mi papá a mí? Que para que yo sea un rey exitoso tengo que guardar los mandamientos de Dios si él no lo hizo. Porque fue un autor intelectual de un homicidio, y no solo de uno, sino que con la muerte de Urías murieron varios también, porque lo mandó ahí a lo más cruento de la batalla. Fue un adúltero, ¿sí? Porque había cometido un adulterio con la esposa de ese hombre, que además le era fiel y leal, fíjense ustedes. Y ahora me viene a decir a mí que yo tengo que ceñirme a los mandamientos de Dios. No, mi papá no tiene moral como para decirme eso. Entonces Salomón perfectamente podría haber desechado el consejo. Pero David le estaba hablando a un hijo desde el corazón y desde la experiencia de los errores y del dolor que el pecado provoca en la vida y las consecuencias que este trae. O sea, ¿por qué creen ustedes que David le estaba diciendo esto a Salomón? Porque Salomón, lo que David quería era evitar que Salomón pasara por el mismo camino doloroso que David ya había transitado antes. Y por eso el consejo y la orientación de David a Salomón es, mira, no te alejes del Señor. Vive conforme a los principios de Dios. Aprende a depender de Dios. Camina, por lo tanto, de la mano de Dios. Y entonces te irá bien, serás exitoso. Porque yo, eso es lo que David está diciendo, cuando yo me aparté de Dios y me alejé de Dios, las cosas no fueron por buen camino. Entonces, mira qué interesante. Y aquí viene otro punto. Salomón, ¿qué hace frente a eso? Bueno, si nosotros volvemos al capítulo 3, al versículo 3, dice que Salomón entonces amó a Dios y anduvo en los estatutos de David, su padre. ¿Qué quiere decir eso? Que Salomón fue humilde. ¿Humilde para qué? Para acatar y aceptar el consejo que su padre le estaba dando. Mira, esto es muy importante. En la vida nosotros tenemos que aprender a escuchar con humildad y aceptar los consejos que en la vida se nos dan, sobre todo de aquellos que nos aman y que desean lo mejor para nosotros. A veces en la juventud nosotros tenemos la idea o pensamos que nosotros somos dueños del mundo y que lo conocemos todo y que lo sabemos todo y que no necesito que nadie me diga nada. Pero no es así. Hay otros que ya han transitado el camino de la vida que tú y yo todavía no transitamos. Hay etapas de la vida que cada uno de nosotros vamos en etapas distintas, que aún no hemos vivido, pero que otros ya vivieron. Y aquellos que te aman y te aconsejan y te orientan porque te aman, entonces nosotros tenemos que tener esa capacidad de ser humildes para aceptar ese consejo. Entonces, un elemento importante para el éxito es la humildad. Y Salomón fue humilde y aceptó el consejo de David, y no solo lo aceptó, sino también, dice el texto, lo aplicó. Miren, vamos un poquito más adelante. Versículo 5. Dice que Dios se le aparece a Salomón. Y Dios le dice a Salomón, pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Y apreciado joven, tú que te estás preparando, que eres parte de un equipo, piensa un poquito, sueña. Imagínate que estás durmiendo y Dios se te aparece en el sueño. Y te dice, pídeme lo que quieras, que yo te dé. Entonces tú piensas y dices, que me saque 5 becas este verano, ¿no? ¿Cómo estaría? ¿No? Con eso me aseguré el año y otros años más. Ahora, miren qué interesante. Pídeme lo que quieras, que yo te dé. ¿Y cuál fue la respuesta de Salomón frente a lo que Dios le está planteando?
Y aquí encontramos algo bastante interesante en el relato. Miren, vamos un poquito más adelante. Versículo 6. Salomón dice así: Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón. Y tú le has reservado esta misericordia en que le dijiste que un hijo de él se sentaría en su trono, como sucede el día de hoy. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Y miren lo que dice: y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Es decir, Salomón está reconociendo qué cosa aquí. Está reconociendo sus limitaciones delante de Dios. Cuando él dice soy joven, es cierto, era joven. En algunas traducciones dice soy niño, es decir, soy inexperto. No tengo la capacidad para hacer lo que tengo que llevar adelante en este desafío, que es conducir una nación. Por lo tanto, miren, otro punto importante. Aparte de la humildad para recibir el consejo, en Salomón nosotros vemos otro elemento importante, que es la capacidad de reconocer sus propias limitaciones. Mira, en la vida, qué bueno es eso, cuando nosotros tenemos esa capacidad de comprender y de entender cuáles son nuestras virtudes y también cuáles son nuestros defectos, y darnos cuenta de cuáles son nuestras limitaciones. Porque cuando nosotros nos damos cuenta de cuáles son nuestras limitaciones, entonces también aprendemos a depender de Dios para que sea Él quien haga la obra a través de nosotros. Qué interesante. Dios no llamó a los más especializados. Dios llamó a hombres que a veces tenían grandes luchas y debilidades, pero que en las manos del Señor, con humildad y llenos de su espíritu, hicieron grandes proezas para la gloria de Dios. Pero ¿cuándo ocurre eso? Cuando el hombre es capaz de reconocer sus limitaciones y sus deficiencias. Mira, voy a colocar solo un caso, un ejemplo. Pedro. ¿Cómo era Pedro? Pedro era autosuficiente. Pedro se sentía seguro de sí mismo. Hasta llegaba a ser impredecible, ¿no? Pedro podía ir de un... yo digo, Pedro era péndulo, ¿no? Podía ir en un momento, ¿no es cierto?, al máximo, ¿no? Señor, voy contigo hasta la muerte. Pero al otro instante, ¿no es cierto?, cuando tenía que confesar a Cristo, lo niega. Entonces, nosotros vemos en la vida de Pedro esos desequilibrios, ¿no? Impulsivos, etcétera. Pero sin embargo, fíjense ustedes, después de la dura lección que Pedro tuvo que pasar, Pedro aprendió algo, a entender que verdaderamente él no era un hombre fuerte, que él tenía limitaciones, debilidades. Y cuando Pedro reconoce esas debilidades, es cuando Dios hace una tremenda obra en su corazón y lo puede utilizar para ser un líder poderoso y exitoso también para su obra. Entonces, mira, segundo consejo importante: aprende a reconocer tus limitaciones, tus debilidades, porque en esas debilidades es donde la fortaleza y el poder de Dios actúan. Y en esta experiencia, donde tú te estás preparando, también esto es importante. Tercera cosa, miren, versículo 8. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y aquí viene el otro punto importante: saber pedir a Dios lo conveniente. Y mira, Salomón no pidió algo pensando en sí mismo, sino que Salomón pidió algo pensando en quién, en el pueblo. Porque le dice a Dios: mira, este pueblo es tan grande que yo lo que necesito es que tú me des un corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para guiar a tu pueblo. Bueno, nosotros traducimos, ¿no? Se traduce como que Salomón pidió sabiduría. Y aquí es interesante, pero se utiliza esta expresión: un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. En otras palabras, Salomón pidió: Señor, dame buen juicio, dame una mente clara, es decir, una mente que sea capaz de discernir entre lo bueno y lo malo. En otras palabras, lo que Salomón le está diciendo al Señor: Señor, ayúdame para conducir mi vida en rectitud,
de acuerdo a tu voluntad, a tus principios, y para que entonces todo lo que yo haga pueda también ser de bendición para tu pueblo. Miren, no estaba pidiendo algo para sí, sino que estaba pidiendo algo que fuera para qué, para su pueblo, para el éxito de su pueblo. Apreciados jóvenes, a veces en estos desafíos, como lo es el colportaje, nosotros podemos colocar la vista en un aspecto, y no está mal, en el éxito a lo mejor de que me vaya bien para lograr una beca, pero recuerda que esta es una obra espiritual, que aquí tú estás tratando con salvación también, porque a través de las publicaciones estás llevando un mensaje de salvación. Entonces, más allá de pensar solamente en el éxito del logro económico o material para tu vida, pídele a Dios que Dios te dé la capacidad de ser un instrumento en sus manos para proclamar su mensaje a través de las publicaciones y para que muchas personas puedan ser beneficiadas por el mensaje de la salvación. Y la consecuencia de eso serán otros aspectos que vendrán como bendición o resultado. Es decir, no pierdas nunca de vista el foco. Salomón no perdió de vista el foco. ¿Cuál era el foco? Debo ser una bendición para quién, para el pueblo. Lo mismo tú, en tu experiencia, en esta campaña donde vas a ir o estás, coloca el foco allí, en lo que significa ser una bendición para otros. Y miren, ¿cuál fue el resultado de esto? Dice el versículo 10, que esto le agradó al Señor, lo que Salomón le pidió, y Dios le dice así, porque no demandaste ni pediste ni muchos días, ni riqueza, ni la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí yo te he dado conforme a tu palabra, un corazón sabio y entendido, para que puedas, ¿no? Guiar, ¿no? Y no se levantará otro como tú. Y luego dice, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza, gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos los días de tu vida. Mira qué interesante. Finalmente Dios le otorgó a Salomón lo que él no pidió, la fama, la riqueza, la gloria. Pero eso fue la consecuencia y el resultado de qué? De haber priorizado lo importante, de haber tenido una actitud humilde, de haber sido capaz de reconocer sus limitaciones y de haber puesto el foco en el cumplimiento de la misión que Dios le estaba encomendando. Y yo quisiera desafiarte a eso. Mira, quiero compartir solo algunas citas que con esto cerramos. El lenguaje de Salomón, dice aquí Elena de White, al orar a Dios ante el antiguo altar de Gabaón, revela su humildad y su intenso deseo de honrar a Dios. Comprendía que sin la ayuda divina estaba desamparado como un niñito para llevar las responsabilidades que le incumbían. Sabía que carecía del discernimiento y el sentido de su gran necesidad le indujo a solicitar sabiduría. Mira qué interesante lo que dice en esta cita en la página 20. Aquí se resume lo que estamos hablando. La humildad de Salomón comprendía que él tenía sus limitaciones, se veía como un niñito desamparado, dice ella, para asumir esta responsabilidad y por lo tanto necesitaba de este discernimiento y esto lo pide al Señor. Mira, en lo que tú vas a enfrentar necesitas tener esos pasos de Salomón. Pero esto lo hizo, dice, como orando a Dios, en comunión con Dios. Otra cita. No había en su corazón aspiraciones egoístas por un conocimiento que le ensalzase sobre los demás. Deseaba desempeñar fielmente los deberes que le incumbían y eligió el don por medio del cual su reinado habría de glorificar a quién, a Dios, dice. Mira qué importante. El egoísmo fuera, el orgullo fuera. No, esta obra es de Dios y por lo tanto su nombre tiene que ser exaltado. Siguiente, esta cita también, un poquito más larga pero muy importante. Dice así. Los que hoy ocupan puestos de confianza, dice, deben procurar aprender la lección enseñada por la oración de Salomón. Cuanto más elevado sea el cargo que ocupe un hombre y mayor sea la responsabilidad que ha de llevar, más amplia será la influencia que ejerza y tanto más necesario será que confíe en Dios. Debe recordar siempre que juntamente con el llamamiento a trabajar
le llega la invitación a andar con circunspección delante de sus semejantes. Debe conservar delante de Dios la actitud del que aprende. Los cargos no dan santidad de carácter. Honrando a Dios y obedeciendo sus mandamientos, es como un hombre llega a ser realmente grande. Y mira qué importante. No es más exitoso el que más vende, sino que es más exitoso el que aprende en humildad a depender del Señor y a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y eso traerá como consecuencia las otras bendiciones que a Salomón también vinieron. Y por último, mira, Dios le dio a Salomón la sabiduría que él deseaba más que las riquezas, los honores o larga vida. Le concedió lo que había pedido, una mente despierta, un corazón grande y un espíritu tierno. En el valle de la humillación, donde los hombres dependen de que Dios les enseñe y guíe cada uno de sus pasos, están comparativamente seguros. Pero los hombres que están, por así decirlo, en un alto pináculo, y quienes a causa de su posición son considerados como poseedores de gran sabiduría, estos son los que se arrostran en peligro mayor. A menos que tales hombres confíen en Dios, caerán. Mira, finalmente entonces, la gran pregunta es, ¿dónde está el éxito? ¿En qué radica el éxito? En que no dependas de ti, sino que aprendas a depender de quién, de Dios. Y yo quiero invitarte a eso en esta hora. Tú que estás en este desafío de las publicaciones, de ser parte de este equipo. Primero, sé humilde. Segundo lugar, reconoce tus limitaciones. Y tercero, aprende en dependencia a confiar en Dios y a pedir lo que es conveniente. Déjate utilizar por el Señor. Aprende a vivir en comunión con Él y su palabra. Y entonces, en el nombre del Señor, harás grandes proezas. Que el Señor los bendiga. Gracias por la invitación y que puedan disfrutar de un feliz y hermoso sábado también.